Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Medicina General. El programa de hoy, más o menos igual que el último que hemos visto, no se va a centrar tanto en un tema concreto como los primeros. Vamos a ver en principio una serie de fotografías, las vamos a ir comentando y a partir de ellas vamos a hacer una serie de anotaciones al respecto que son más que nada generales en torno a la medicina. En torno a la medicina y en torno a todo aquello que nos rodea, especialmente la farmacia, que es un tema muy importante. Vamos a ver nuestra primera fotografía de hoy. Esta fotografía, la fotografía de arriba no se distingue muy bien, es una foto de la garganta. Aquí tenemos la úvula y bueno, esto sería la lengua que queda difuminada por delante. No se ve muy bien, aquí quedarían las dos amígdalas. Esto es en un principio lo que provocaba la faringitis de un chico, y esto es lo que le ocurrió después de tomar la medicación. Aquí vemos una gran urticaria a raíz de la medicación que se le dio para esto. Este es nuestro primer tema de hoy. Nuestro primer tema de hoy que nos hace que hablar un poquito de la farmacia. ¿Por qué? Bueno, la farmacia, no olvidemos que está al servicio de la medicina y no al revés. Y no olvidemos que el farmacéutico es farmacéutico, pero no es médico. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en el caso de las fotografías que hemos visto? Bueno, aquel paciente tiene un tipo de faringitis, pero faringitis hay muchas. En ese caso, la faringitis la produce un virus. Vamos a escribirlo porque tiene un nombre raro. Si consigo abrir esto, eso es. Ese es el virus que produce esa faringitis, se llama Epstein-Barr y produce algo que es un poquito más conocido, que es lo que se llama mononucleosis infecciosa. La mononucleosis, nucleosis infecciosa es ese tipo de faringitis. Es un cuadro vírico, un proceso vírico como tantos otros, y como a tantos otros los antibióticos no sirven de nada. ¿Qué es lo que le pasó a ese chico? Ese chico fue a la farmacia y el farmacéutico le recetó un antibiótico. Por lo general no le hubiese pasado nada, pero dio la casualidad de que un determinado antibiótico, que se llama ampicilina, que pertenece al grupo de las penicilinas, precisamente este antibiótico no se puede dar en ese caso. El resultado de dar ese antibiótico es la erupción que hemos visto abajo. Ese es uno de los muchos casos en los que la medicación está mal puesta. Y bueno, pues aunque nosotros también nos equivocamos mucho, volvemos a reincidir en que los farmacéuticos son farmacéuticos, no son médicos. Acabamos de pasar nuestra epidemia de gripe de todos los años. ¿Qué es lo que ocurre? Aunque los medios de difusión lo han repetido muchas veces, la gripe es un virus. Para los virus los antibióticos no sirven. ¿Qué es lo que pasa? Todos estamos acostumbrados a ir a la farmacia y a decir, me pasa esto. E incluso muchas veces el farmacéutico da incluso el diagnóstico, sin haber visto a nadie, por supuesto. Es relativamente fácil teniendo en cuenta que los síntomas de la gripe son bastante regulares, bastante coincidentes de un paciente a otro. Pero bueno, incluso con el diagnóstico de gripe, con muchísima frecuencia se recurre directamente al antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente la gripe sigue su curso, y sigue su curso exactamente igual con el antibiótico que sin él, y habitualmente el paciente consulta después de 3-4 días y suele decirnos lo mismo. Llevo con determinado antibiótico 3-4 días y sigo igual. Efectivamente, sigue igual. El virus de la gripe lleva su proceso y se tome lo que se tome, sobre todo los antibióticos, sigue su proceso. El tratamiento que existe para la gripe es un tratamiento sintomático, tratamiento para la fiebre, para la rinitis cuando aparece, para las molestias generales, para la tos, ese tipo de cosas. Pero bueno, siguen con ello. Vamos a ver otra fotografía un poco más adelante que también hace referencia a los fármacos y el problema que tienen los fármacos. Vamos a ver aquí adelante un problema con un fármaco bastante corriente, bastante utilizado
y bastante peligroso. Vamos a ver. Bueno, es esta fotografía de arriba la que nos interesa, esta fotografía de aquí. Vamos a identificarla. Bueno, pues aquí ven la arcada dentaria, la inferior derecha, los incisivos inferiores y una muela que evidentemente se ve que está picada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí vemos una placa blanca bastante extensa, esto sería la mucosa, el carrillo interno, y vemos una placa grande que está erosionando el carrillo, una placa, por cierto, bastante dolorosa. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues la explicación de eso nos va a llevar a nuestro segundo apartado de hoy. La fotografía que hemos visto se debe al uso de la aspirina. Aspirina en general, al ácido acetilsalicílico. Lo que pasa es que en este país habitualmente se conoce con el nombre comercial, pero bueno, es ácido acetilsalicílico. ¿Qué es lo que pasa? Aplicado directamente sobre la muela, actúa como analgésico, y actúa como analgésico bien. ¿Qué es lo que pasa? Que es un erosivo de las mucosas, y lo que ha producido, esa placa que ha producido, esa erosión que ha producido, que por cierto es bastante dolorosa, se debe precisamente a eso, que la aspirina, además de su efecto analgésico, tiene otros efectos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, apliquemos eso al estómago. Al estómago, generalmente la protección del estómago es muy buena, ahora hablaremos de ella, y generalmente no hace nada una. El problema es que cuando las aspirinas se toman y en vez de tomarse una, se toman unas cuantas, pues sí da problemas. Recordamos, hablando de los fármacos, vamos a recordar lo que veíamos en el primer programa de esta serie, nuestro primer programa de medicina general. Existen una serie de fármacos, en general todos los analgésicos de primera elección, como puede ser el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno. Todos esos fármacos tienen un techo de acción. Ya lo explicamos, pero lo repetimos. Quiere decir que... A ver, está complicado. Si nosotros tenemos una curva de dolor, digamos, empieza el de 0 y tenemos una curva de dolor, y este es nuestro umbral de dolor, quiere decir, cuando pasa de esta línea, la sensación pasa de ser molesta a ser dolorosa. Bueno, si esto es dolor, todos nuestros analgésicos, repetimos, ácido acetilsalicílico, el paracetamol, el nolotil, todos tienen un techo de acción, es decir, de aquí no pasan. De ahí no pasan, evidentemente cada fármaco tiene su techo distinto e incluso las personas tienen una sensibilidad distinta a los distintos fármacos, pero bueno, nos vamos a centrar en uno cualquiera, como pueda ser este, y digamos que este es su techo de acción. Su techo de acción para una dosis que es la dosis terapéutica, la dosis que se utiliza, que con la aspirina viene a ser de 6 u 8 horas entre una y otra. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, en vez de dar, esto supondría, quedando 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, llegamos a este techo, ¿de acuerdo? Todo lo que sobrepase ese techo no lo cubre, es decir, tomamos la pastilla y nos sigue doliendo. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Si no es suficiente, esto es su límite. Y por el hecho de tomar 2 pastillas o 3 pastillas de una vez, no quiere decir que el techo se aumente. Es decir, si con una no lo quitamos, con 2 tampoco, y con 3 tampoco. Pero lo que sí hacemos es aumentar los efectos secundarios que producen. Entonces, este tema de los gastroerosivos nos lleva a otro, bueno, como gastroerosivo en teoría, pero que no lo es, y es un tema alimenticio. Es un tema alimenticio que me parece muy curioso tratar porque es un tema muy habitual, es un tema del que se habla muy a menudo y algo que surge pues, en la mayoría de las conversaciones. Vamos a hablar de los refrescos. De los refrescos en general, pues es muy típico, vamos a intentar no mencionar ninguna marca comercial, pero bueno, todos conocemos los refrescos de cola más utilizados en este país, en general 2. Vamos a ver los 2 refrescos de cola que más se utilizan en este país, que más se consumen en este país.
Y vamos a hablar un poquito de ellos porque siempre surge la duda de qué es lo que pasa, ¿realmente es bueno, no es bueno, qué problemas tiene, qué problemas no tiene? Bueno, pues vamos a ver qué problemas tienen esos refrescos y vamos a verlo desde un punto de vista científico, ¿de acuerdo? Vamos a comentar pues lo típico que se suele decir al respecto cuando aparece en la conversación estos refrescos de cola. Un ejemplo muy utilizado y que suele surgir en todas las conversaciones. Tenemos nuestro vaso de refresco. Esto, aunque no lo parezca, es un vaso. Bueno, ya se habrán dado cuenta que dibujo muy mal, pero bueno. Tenemos nuestro vaso y nuestro vaso lleno de refresco y todo el mundo dice los refrescos de cola son malísimos porque ¿os habéis fijado alguna vez que si introducimos un pedazo de carne, esto es nuestro pedazo de carne, en un vaso de nuestro refresco, al día siguiente el trozo de carne está absolutamente deshecho? Bueno, pues si no lo han hecho nunca, puede resultar incluso espectacular y realmente es cierto. Metiendo el cacho de carne, aparece al día siguiente absolutamente deshecho. De hecho, incluso estos refrescos se utilizan para otro tipo de cosas, como puede ser para limpiar las cubiertas de los barcos. Los utilizan en Estados Unidos, se utiliza para limpiar las cubiertas cuando están muy grasientas, se utiliza también para quitar el óxido en tornillos, tuercas y ese tipo de cosas, pues metiéndolas en un vaso con refresco de cola se suele quitar todo el óxido. Y entonces, a partir de aquí, la gente extrapola y dice, bueno, pues si hace esto con la carne y hace esto con los tornillos y demás, ¿qué no hará con el estómago? Bueno, ese es el error. Ese es el error porque nuestro estómago es bastante más resistente que este trozo de carne y en cierta medida que las tuercas y tornillos. ¿Por qué? Para que se hagan una idea les vamos a poner un ejemplo comparativo. Vamos a comparar nuestro estómago, que aquí está, tiene sus protecciones en las paredes. Y el estómago funciona con ácido clorhídrico. Este señor de aquí es un ácido muy, muy fuerte. Para los que no le suene el ácido clorhídrico, se lo vamos a comparar con alguno que suena un poquito más y que nada más que el nombre supone una agresividad bastante considerable. Se lo vamos a comparar al sulfúrico. Bueno, pues el ácido sulfúrico es bastante más débil que este. A igual de concentración, con la misma concentración de uno y otro, la acidez se mide con el pH, como la mayoría conocen. El pH que va desde 0 a 14 y el 7 sería el neutro. pH 7 es el del agua, que es neutro. Bueno, cuanto más cerca esté del 0, más ácido es. Cuanto más cerca del 14, más básico es. Bueno, pues el ácido sulfúrico viene a tener más o menos un pH cercano al 2. Y nuestro ácido clorhídrico, que lo segrega el propio estómago y es el que ayuda a las digestiones, entre otras cosas, tiene muchas funciones. Nuestro ácido clorhídrico tiene un pH de 1, generalmente incluso por debajo del 1. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues queremos decir con esto que nuestro ácido del estómago es muy, muy corrosivo. Piensen que es mucho más corrosivo que el sulfúrico. Y nuestro estómago trabaja continuamente con él. La secreción de ácido es continua. Evidentemente, en los procesos digestivos aumenta la secreción de ácido, pero incluso cuando el estómago está vacío, hay secreción de ácido, hay una secreción basal de ácido. Nuestro estómago está perfectamente, no le pasa absolutamente nada y puede manejar el clorhídrico tranquilamente. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues queremos decir que nuestro estómago, que está acostumbrado a tratar con un ácido que, por cierto, se utiliza para tallar el vidrio, para que se hagan a la idea de lo fuerte que es, pues nuestro estómago, que está acostumbrado a tratar con esto, pues los refrescos de cola, como se podrán imaginar, les hace bastante poco daño, bastante poco. Pero tampoco son los refrescos, tienen sus problemas. El primero de ellos son los gases que según la edad de cada uno y según la función digestiva que tenga cada uno,
Le puede dar más problemas o menos problemas, pero bueno, eso lo sabe cada uno cuando le sientan mal las bebidas gaseosas y cuando no le sientan mal. El olor de los gases es muy típico y no lo vamos a explicar porque todo el mundo lo conoce. Tiene otro problema que es menos conocido. Hay una pregunta muy corriente que es: ¿el exceso de este tipo de bebidas es malo para los niños o no es malo para los niños? Bueno, estas bebidas se utilizan como fármaco, por decirlo de alguna manera, se utilizan como fármaco en determinadas situaciones para los niños. Por ejemplo, se utilizan en los vómitos, después de los vómitos, cuando aparecen este tipo de problemas digestivos, es muy buena la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque reduce la cetosis, la acetona de los niños la reduce y para esas circunstancias es muy buena. No es buena en exceso para los niños a diario, cierto, no es bueno. ¿Por qué? Estamos hablando de grandes cantidades. No es bueno porque estos refrescos de cola tienen un exceso de fosfatos. Este es el símbolo del fósforo y tienen un exceso de fosfatos. ¿Qué es lo que pasa? El fósforo interviene, está muy unido al metabolismo del calcio. Estos son temas ya más complicados, pero bueno, lo hablaremos muy por encima. El fósforo y el calcio tienen un metabolismo muy parejo y, como ya conocen, el calcio es fundamental para los huesos. ¿Qué es lo que pasa? Un exceso de aporte de fósforo nos interviene en el metabolismo del calcio y evidentemente para nuestros chicos en crecimiento el calcio es fundamental. Si le damos un exceso de fosfatos estamos perjudicando el calcio y para los huesos no es bueno. Repetimos que estamos hablando de un exceso de ingesta, que no pasa nada porque se tome un vaso, 2 vasos, no pasa nada. Un exceso repetido no es conveniente. Bueno, después de todo esto vamos a centrarnos un poquito más en el tema de hoy, que todavía ni hemos empezado siquiera. Vamos a ver